estamos frente a una persona que es Cristina Kirchner, multiprocesada, por chorra, y va a ser todo lo... digamos, esto que vimos ahora, ya lo vimos, lo vamos a ir viendo, ¿eh? Así que a la gente le preocupan otras cosas. La gente no llega a fin de mes. ¿Qué le preocupa a la gente? La inflación, la gente no llega a fin de mes. Y el Frente de Todo tiene un conjunto de cavernícolas para bajar la inflación. La inflación no se baja controlando precios, la inflación se baja, como ya lo dijeron algunos premios Nobel, lo probó el mundo, que es dejando de emitir y que la gente tenga confianza en el país. Ahora, mientras vos le des a la maquinita y la gente no tenga confianza en el país y este gobierno no hace nada para generar confianza, obviamente vas a tener inflación siempre. A mí lo que me impacta de Argentina es cómo se enorgullece ser bruto en algunas cosas. Yo digo, si nosotros aceptamos que la vacuna Sabin previene la poliomielitis, ¿por qué no aceptamos que la inflación está probado que es un fenómeno monetario? ¿Para qué controlar precios? ¿Para qué apretar al productor agropecuario? Ahora, he leído que en el Frente de Todo en la provincia de Buenos Aires van a salir a los intendentes a cerrar comercios si no cumplen el acuerdo de precios. Todo ridículo. Yo digo, ¿cuándo funcionó un control de precios? Díganme cuándo. Si me dicen cuándo, un tiempo largo en muchos países, yo puedo deduarlo. Pero no funcionó nunca. No entiendo por qué volvemos a lo mismo siempre. ¿Victoria? No, bueno, en principio creo que la agenda de la gran mayoría de los argentinos y argentinas tiene que ver claramente con que la política le resuelva los problemas que hoy tienen los argentinos. Y la inflación claramente es un problema que nosotros no evitamos no solamente mencionarlo, sino que no compartimos la mirada de Spert en la mirada monetarista de la causa de la inflación, no solamente porque ya está probado en el mundo, a diferencia de lo que dice Spert, hasta el propio Fondo Monetario Internacional dice que la multicausalidad de la inflación está probada en la Argentina, porque si la receta de Spert se hubiese cumplido, en el 2019, cuando Mauricio Macri prometía ir al déficit cero, la inflación terminó en 53.8. O sea, esa teoría de que la emisión es la única que genera, obviamente, inflación, es falsa. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a un problema en la Argentina y un problema mundial. Este trimestre, por primera vez, la Argentina entró en un sendero de un déficit, como dijo el ministro Guzmán, de 0,25, sin embargo, conviviendo con un pico de inflación en el mes de marzo insoportable e insostenible. Es falso que vos digas que la emisión no es un fenómeno monetario. No, yo dije que no es. Permitime que te diga. No, que es falso, que es el único motivo. Vos lo ves desde ese lugar y hay muchos. El fondo dijo que era multicausal para sacarse encima. No, porque mira, está demostrado. Está demostrado y vos negás la realidad. Yo digo lo siguiente. Negás la realidad. Vamos a escucharla. Me dejás que te diga solamente lo siguiente. Yo creo que hay diferentes miradas. Está claro que... Cuando la señora dice que algo es mentira y eso es mentir sobre algo que es verdad... Es tu teoría y yo te vengo a decir que Macri... Victoria, hay un premio Nobel de Economía. Bueno, está bien. Y hay otros Nobeles de Economía que plantean, que no es solamente... No hay ningún premio Nobel que dude que la inflación es un fenómeno monetario, ninguno. Bueno, Stiglitz escribe sobre otra teoría, sobre otras teorías macroeconómicas. Y ustedes son abanderados de ese conjunto. Yo creo de verdad que la Argentina, después de atravesar años donde la inflación es un problema que no ha podido resolver ni la oposición política, ni a nosotros en este tramo, tenemos que ser conscientes y tratar de pensar 3 cuestiones que tienen que empezar a pasar. Claramente somos un gobierno que está intentando acomodar sus cuentas macroeconómicas y para eso, vuelvo a repetirte, la cuestión del déficit es algo a atender y por eso marco que hubo un trimestre con 0,25. Están fracasando con Luego tenemos que empezar a acumular reservas porque claramente cuando las reservas son bajas, el proceso obviamente de expectativas hacia adelante hace que la inflación también rebote. Y por otro lado, también tenemos obviamente que controlar la emisión monetaria. Por eso decimos que las decisiones que se están tomando buscan permanentemente mantener esa variable macroeconómica que no se nos dispare para empezar a un sendero. Las 3 cosas que te expliqué recién. No dijiste nada. Dijiste que no es cierto la... No me escuchás. No, yo te escucho. Yo te escucho a vos atentamente, José. Vos, sobre un tema muy concreto, quiero que me diga para vos qué es lo que causa la inflación. Tiene que haber 3 variables que se tienen que empezar a controlar casi en simultáneo para que el proceso inflacionario empiece a ceder. No estoy diciendo que mañana podamos detener ¿Cuáles son las 3? Las 3 cosas es empezar a controlar el déficit fiscal de la Argentina. Este primer trimestre dio 0,25. Lo segundo es aumentar las reservas para que las expectativas de la devaluación de nuestra moneda no estén tan presentes en la vida de todos nosotros. Y la tercera es controlar claramente el proceso de emisión monetaria. Por eso nosotros nos hacemos cargo de que esas 3 cosas tienen que estar reguladas, controladas y que empiecen a tranquilizarse. Victoria, aunque no lo sepan, me están dando la razón de que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Sabés por qué? No, yo te Porque estoy vos, diciendo si que tenés déficit, tenés solamente una de esas 3, no lo podés controlar. Si tenés déficit, emitís. Y si emitís,
durante un tiempo perdés reservas y a la larga devaluás. Entonces, la inflación es un fenómeno monetario, me está dando la razón a mí, cuando simplemente por cuestiones políticas o para debatir... Yo creo que la gente tiene que saber qué estamos haciendo. Entonces, la inflación es un fenómeno monetario y van a seguir fracasando. Van a seguir fracasando. Para usted, Pérez, eso a la gente la van a seguir matando de hambre. Bueno, al comerciante lo van a seguir matando con impuestos porque no les cierra por ningún lado el agujero fiscal. No solo vamos a una cuadruplicación de valor de los inmuebles, sino que además están pensando en un impuesto como es la renta inesperada. La renta inesperada, sí, señor. Pero ¿quiénes son ustedes para decidir lo que es la renta inesperada? Bueno, en principio no, somos legisladores, usted también es legislador, y usted sabe perfectamente que las discusiones impositivas se dan en la Cámara que usted también integra. La renta inesperada es del Estado. No. En este país, la renta inesperada es del Estado. La gente está puedo explicarle qué es la renta inesperada y decirle que las atribuciones son propias de usted porque es diputado y legislador nacional, con lo cual no es ningún invento, es un proyecto de ley que ingresará al Parlamento y en el Parlamento usted defenderá esa rentabilidad inesperada y nosotros aplicaremos una alícuota necesaria en la Argentina desigual. Si vos crees yo creo que usted es diputado y va a tener que debatir en el Congreso de la Nación. Porque subieron los precios de la energía y de los alimentos. ¿Quién se cree que son ustedes para capturar lo que un tipo... ¿Sabes quién tiene renta inesperada? No solo la política. Si no sabes quién tiene renta inesperada, los que venden un calzón en la Argentina. Yo le voy a explicar a quién va dirigido. Capaz que usted no escuchó al ministro Guzmán. Un calzón como un BMW. Pero los que sustituyen tratemos de darle información a los que están escuchando, porque es imposible. Cuando va yo le voy a explicar qué es renta inesperada. En la Argentina, deja un ojo en la cara. No, bueno, eso no tiene nada que ver con el proyecto de renta inesperada. Porque son los sectores protegidos de toda la vida. Mire, se la agarran siempre con el campo. Diputado expert, usted mezcla calzoncillos, campo, energía, o sea, es muy difícil poder tener un diálogo que clarifique. No, pero yo creo que es importante porque no tengo ningún problema que ella hable arriba mío, pero yo le voy a hablar. No, tratemos de no hablar. ¿Lo van a moderar ustedes? Sí, obvio. La cortan a eso entonces. ¿Usted también? No. Yo la corto a ella porque no la arriba. A ver, hable Vicky. Yo simplemente quiero explicar, porque en la ensalada rusa que hace Expert, quiero explicarle simplemente de que usted tiene la posibilidad de debatir en el Congreso Nacional el proyecto impositivo que va a entrar. Usted va a tener posibilidad de discutir y de no votarlo posiblemente. Pero déjeme decirle que una de las atribuciones que tenemos como diputados es justamente modificar impuestos. Y en la Cámara Baja justamente que integramos. Por ende, seguramente en las próximas semanas vendrá un proyecto del Ejecutivo, pues somos gobierno, que habla de la renta inesperada. ¿Qué es la renta inesperada? Nada de lo que dijo usted. Es simplemente poder trabajar sobre una renta inesperada de empresas que tienen una ganancia de más de 1.000 millones de pesos. Esto es 8 millones de dólares en la Argentina, que no estaba previsto en esta rentabilidad que tienen a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que esa rentabilidad va a tener una alícuota diferencial para aquellos que con esa rentabilidad estamos buscando que reinviertan en la República Argentina. A usted no le puede gustar ese proyecto, pero en una Argentina que tiene desigualdades, buscamos que el 3,2% de las empresas, no está permitiendo ninguna reinversión. 3,2% de las empresas más grandes de la Argentina. La empresa disfruta de su ganancia. Si vos le sacás la ganancia extraordinaria, yo te puedo decir la contraria. Bueno, ese es un concepto suyo. ¿Quién se cree que son ustedes? Primero, para decir que renta extraordinaria no somos nada, somos diputados, no somos gerentes de empresa. Pero no estupideces. Dos, yo te aseguro que si vos la dejás a esas empresas disfrutar de su ganancia extraordinaria, invertirían más, generarían más trabajo, generarían más empleo, ¿sabe cuál es la inversión real en la Argentina? Que saben mucho más que cualquiera de nosotros acerca de cómo invertir en su empresa. Lo mismo dijeron cuando modificamos. ¿Quién se cree que son ustedes para pensar que una ganancia, primero, es inesperada y segundo, ¿vos te crees que vos vas a manejar vos? No, yo soy una simple legisladora nacional. Cristina, tu marido, mejor la plata que una empresa? Tu marido es empresario. Sí, señor. ¿Crees que si tu marido, suponete que ganara más de 1.000 millones de pesos? No gana más de 1.000 millones. Pero suponete. Pagaría los impuestos que rigen en la Argentina. No. ¿Vos te crees que él sabe menos cómo invertir esos más de 1.000 millones que yo, vos, Cristina? Pero si no estamos obligando a que hagan eso, estamos diciendo que va a haber un nuevo impuesto a una renta inesperada. Bueno, pero es para usted disfrutar de su ganancia extraordinaria. Ese concepto del disfrute de la ganancia habla de un corrimiento del rol del Estado en una Argentina que tiene profundas desigualdades sociales. Y la gente vive muerta de miedo. Para usted el Estado no existe. Y para nosotros el Estado en esta Argentina desigual tiene que tener una matriz impositiva el Estado no está para cada vez más progresiva. Bueno, para usted... Mire, mientras tanto, la gente vota representantes de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para sancionar leyes.
Las leyes en ese momento le va a dar la posibilidad a usted de votar por sí o por no. Pero más allá de lo que usted piense, ¿cómo se les pueden ocurrir? La pregunta es que ustedes no quieren. Usted ya lo dijo en campaña. Usted no quiere tocar ninguna ley impositiva. Ya lo dijo. Controles de precios. ¿Cómo ganancia inesperada? No existe en el mundo que prospera, Victoria. Eso no existe. Para usted no en los países cagados de hambre como nosotros, sí. Bueno, tenemos un país con 40%. De todo que piensan como ustedes. Tenemos un país profundamente desigual. Las ideas de ustedes provocan hambre, nada más. Decadencia. Hambre. Sí, Victoria. Yo te repito tu nombre, Victoria. ¿Qué me querés decir con eso? Le quiero decir que es muy fácil, porque va a tener la posibilidad de poner esta posición en la Cámara de Diputados. No le quite mérito al Ejecutivo Nacional. No, porque la Cámara de Diputados es el ámbito. Gasten el tiempo en cosas que le sirvan a la gente. Lo gastamos en lo que queremos. Y lo que queremos es que este mes hubo una gran decisión que para usted seguramente fue criticable, que fue obviamente el aporte que hicimos a los ingresos cuando fueron golpeados por la inflación. Donde la gente vive bien, no se hacen las cosas que ustedes piensan. ¿Qué quieren cambiar? El país te cae peor con usted y va a terminar peor en el 2023. Eso no es cierto. Crecimiento de 10.3, 16% más de inversión real, aumento del empleo formal y registrado. No, por favor, queremos más de 50.000 puestos de empleo que en el 2019. Y recuperamos un poquito en 2021. No, ¿cómo un poquito? 10.3 de crecimiento, usted no lo decía. ¿Cómo el rebote? Y este año hasta el Fondo Monetario acaba de escribir que vamos a tener más crecimiento. ¿Qué va a decir a fin de año cuando tengamos un crecimiento también más grande este año? ¿Cuánto? Usted no dijo que crecíamos 10.3 el año pasado. No lo dijo nunca. Ahora dice un rebote. El hecho que no lo haya dicho no significa que no lo haya pensado. A los clientes míos yo sí le dije eso. Así que o sea que usted admite que la Argentina está creciendo. No pretendas considerarte y ese crecimiento, no, lo que digo es que hay que admitir la realidad. Usted recorre el interior de la provincia, experto. Usted recorre el interior de la provincia y ve la Argentina productiva y ve la... No lo estoy chicaneando, lo digo que es verdad. Usted ve lo que está pasando, ¿no? La gente está muerta de hambre. Récord de exportación, récord de importaciones. Está muerta de hambre porque no llega a fin de mes y usted no le da ninguna ¿cómo que no? Sí le damos. Bueno, intentamos. Bueno, claramente. Fracasan. Bueno, en el marzo ¿por qué fracasan? Porque ustedes son brutos, niegan la realidad. En marzo fue el peor mes. Niegan la realidad. La realidad es que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Cómo no nos vamos a hacer cargo si las medidas que tomamos a partir de la inflación... No le dan seguridad. No le dan seguridad. A partir de los niveles de inflación tomamos 3 medidas para cubrir justamente los ingresos. Pero para usted, aumento de tarjeta alimentaria. Los números lo dicen, Victoria. Los números del INDEC dicen que usted fracasaron. La potencia del ingreso de 18.000 pesos, el bono de los 12.000 pesos de los jubilados, el bono del mes pasado de 6.000. Habla de una Argentina que crece. Bueno, para usted. Habla de una Argentina que crece en el primer trimestre. Récord de exportaciones y de importaciones. Crecimiento por arriba de lo que todos dijeron y van a seguir diciendo. Aumento de la inversión real. Está huyendo el dinero. ¿Sabés por qué crecen las exportaciones? Pero está bien porque empieza a reconocer cosas que pasan. Es importante, Marcelo. La gente huye del dinero. Bueno, pero es importante que usted lo diga. Crece la Argentina, aumentamos la recaudación y redistribuimos. A ver, es importante. pero la situación económica, ustedes la están viendo que está mejor en cuanto al tema productivo, consumo. Eso no hay dudas. La inflación está tenemos horrible. Un problema. No se trata de no negar, porque sería muy triste si yo viniera acá a no decir la verdad. Claro que tenemos el 40% de los trabajadores formales por abajo de la línea de la pobreza. De los 9.300.000 trabajadores formales en la Argentina, el 40%, 3.600.000 están bajo la línea de la pobreza, Marcelo. ¿Cómo no nos va a preocupar? Ahí es donde golpea claramente la inflación. Al resto de los sectores no le alcanza. Y cuando tomamos la medida de este shock de ingresos de 18.000 pesos y 12.000 a los jubilados, los primeros que nos dijeron es: Victoria, necesitamos también, yo soy trabajador, gano 60.000 pesos, estoy por abajo de la línea de la pobreza, y tiene razón ese trabajador. Ahora, también es cierto que hicimos la apertura de paritarias para que los trabajadores formales puedan tener una representación acordada entre la UIA y la CGT para ir construyendo las salidas de la recuperación del salario. Ayuda. Ya que tocas esos temas, Victoria, ¿vos hinchás el pecho como el presidente, que fue bárbaro no hacer una reforma laboral y es bárbaro no hacer una reforma previsional cuando tenés 7 millones de trabajadores trabajando totalmente precarizados porque trabajan en negro? Y tenés al sistema jubilatorio quebrado que le paga miseria a los abuelos. ¿Vos también se hinchás el pecho como el presidente? No. Que estúpidamente ha dicho: no conseguimos que no nos impusieran reforma laboral. ¿Cómo vas a hacer que 7 millones de laburantes laburen en blanco, o sea, con todos los derechos, y no cambiar las leyes laborales? ¿Qué vamos a cambiar? ¿La ley de gravedad? El sistema jubilatorio está quebrado. Pero, espera, no, déjame terminar este diagnóstico. El sistema jubilatorio está quebrado. Los políticos no le mintamos más a la gente. Señor abuelo, no le vamos a pagar nunca el 82% móvil. ¿Sabe por qué? Porque el sistema, tal cual está armado, requiere de 4 trabajadores en blanco por cada jubilado.
tenemos la mitad. ¿Y por qué? Porque no hacemos una reforma laboral. Ahora, el Frente de Todo hincha el pecho diciendo que está bárbaro no hacer una reforma laboral cuando tenemos además 7 millones de trabajadores trabajando en negro. Es un conjunto chiflado ustedes. Bueno, mire, para mí lo más importante que le tenemos que decir al pueblo argentino es que este camino que usted reconoce en un punto, que es que la Argentina está creciendo, que tiene nivel de exportaciones, consumo. Que tiene... No. Es el nivel de exportaciones, de importaciones, la recuperación de las pymes, los parques industriales, el interior. Hoy hablaba con el intendente Alejandro Acerbo de Deró, que me contaba lo que está pasando en Deró también. O sea, las rutas, los camiones, los granos. Hay una batería también de proyectos que vamos a poder discutir que están pensados para esa Argentina productiva. La Argentina entró en un sendero del crecimiento. Ahora ese crecimiento tiene que ser con redistribución. Y ahí seguramente no nos ponemos de acuerdo. Estamos quienes pensamos que tiene que haber leyes que promuevan, obviamente, la reinversión de esta renta inesperada, y usted que dice hay que dejar que se disfrute de la ganancia. Bueno, es para usted. ¿Cómo vamos a redistribuir si somos pobres? Justamente, donde tenemos profundas desigualdades en nuestra sociedad. ¿Cómo aquel que tiene posibilidades de ayudar a sacar a la Argentina de la pobreza no lo va a hacer? Crisis como consecuencia de ideas como las de ustedes, como la de Macri, como la de anterior al de Macri, como la anterior del anterior. Argentina en los últimos 60 años, Victoria, ha tenido una crisis en promedio cada 10 años. Y esas crisis el famoso péndulo económico que se va a profundizar. Es un tobogán. Es un péndulo. No, porque vieron años de crecimiento también. Es un tobogán que en el medio del tobogán pendula, pero siempre es para abajo. Ahora, ¿por qué es para abajo? Porque no paramos de tener crisis. ¿Qué? ¿Va a negar la crisis? ¿Va a negar al Rodrigazo? ¿Vas a negar a Martínez de Esperá? ¿Vas a negar a la hiperinflación? ¿Vas a negar el 2001? ¿Vas a negar a Macri, Alberto Fernández? Las crisis ocurren como consecuencia de 3 cosas. Pero fundamentalmente por una. Por la incapacidad de la dirigencia política de poner, sentar una estructura de por dónde va a transitar la Argentina, independientemente de quién la gobierne. Me toca a mí. Yo entonces voy a hablar arriba de ella cada vez que ella... No, tratemos de escuchar. 3 causas por las cuales Argentina vive en crisis, Victoria, y de eso ustedes no dicen nada. La primera cosa, que Argentina, en lugar de usar al mundo como una oportunidad para comerciar, el mundo que prospera, donde la gente vive bien, comercia. Así como vos. Récord de exportaciones. Pero por favor, digamos la verdad, ¿cómo que no? Estamos hablando de ahora. Comercia, somos de las economías más cerradas del mundo. Así como ellos venden su servicio de periodista, yo de economista y vos de la Usted no puede negar la realidad. ¿Sí? Las empresas comercian con el mundo. Nosotros, la bruta de Cristina dijo hace varios años... pero un poco de respeto, es la vicepresidenta de la Nación. Se ve que el respeto para la gente que está muerta de hambre por culpa de la idea que tienen ustedes. Respeto, Esper. Sería bárbaro no importar un clavo. Ante todo, sea el presidente o vicepresidente. Ahí construimos una Argentina mejor. ¿A vos te parece no estoy de acuerdo. que en el mundo que prospera no estoy de acuerdo. Usted no puede faltar el respeto. Hay alguien que va a decir... Usted no falte el respeto, Esper. No falte el respeto, Esper. Me parece una brutalidad. No falte el respeto. No repitas como el loro. No, es la verdad. No voy a permitir que diga adjetivos descalificativos de la vicepresidenta de la Nación. Bueno. Decir que no es algo que no corresponde. De bruto, porque el mundo que prospera comercia. Usted está matando hace mal eso a la política. La segunda cosa. Discutamos ideas. No, ¿sabe qué? A la política lo hacen mal ustedes. Que le pudren la cabeza a la gente. Dicho sea de paso, sé que estoy esperando de parte tuya, antes que termine nuestro bloque, que me pidas disculpas. ¿Sabes por qué? A ver, porque el Ministerio de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, ha armado una suerte de museo que dice... Basta de neoliberalismo. El neoliberalismo nunca más. Asociando las ideas de la libertad a la dictadura. Yo digo, ¿en qué país donde la gente prospera se liga al liberalismo, y yo soy liberal, con la dictadura, con asesinos, con torturadores, con robadores de bebés? ¿En qué país? Están enfermos si piensan que eso le hace bien a la gente. Eso le pudre la cabeza a la gente, porque los países donde la gente prospera son países libres, que comercian con el mundo, donde la gente no es violada de impuestos como acá, donde los trabajadores tienen derecho, no hay trabajo negro. Que tienen memoria, que tienen memoria para no aplicar nuevamente en la Argentina políticas que destruyen la capacidad productiva. La locura de ustedes, no es una locura. La mala leche de ustedes es pudrir la vida a la gente, la cabeza, asociando las ideas de la libertad. Yo le pido un poco de respeto, porque me parece que también tenemos que dar una muestra de respeto. Porque yo no te voy a permitir que ustedes liguen la libertad
con el fascismo, con la tortura y con los golpes de Estado. No, Eso nosotros... es mala leche y mala fe total. No, perdón. Lo que sí creemos, mucho de nosotros, es que en la Argentina... Sin embargo, vos hinchás el pecho. La verdad que no tengo que pedir disculpas por tratar de generar conciencia y memoria en la Argentina de lo que fue claramente el proceso de endeudamiento más grande en la dictadura militar, en los 90 y en la gestión de Macri. A todos esos procesos de endeudamiento, de fuga y distintas versiones fueron así. Deuda, liberalismo, yo le quiero decir, Esper, yo le quiero decir... Vamos a escucharlo, por favor. Yo le quiero decir para justificar este museo. Yo le voy a decir a usted lo que creo, porque también es mi tiempo, le voy a decir lo que creo. Usted no puede condicionarme. Que me respondas no, yo le voy a decir lo que creo. Como miembro del Frente Yo le voy a decir como miembro del Frente de Todos lo que creo. Liberalismo. Creo que mientras no tengamos capacidad de escucha, mientras no pongamos adelante del carro y de nuestro pensamiento qué Argentina tenemos que construir. Entonces, acá hay una división clara. Está usted que piensa que las teorías liberales, neoliberales... Pero no es teoría, es la realidad. Bueno, no, es su teoría económica y está muy bien que usted la defienda. Ahora entienda que somos hay otro grupo de políticos que pensamos que tiene que haber un acuerdo entre la oposición y el oficialismo para poder decirle basta a estas teorías y poder caminar para que la pyme que nos está escuchando, que no sabe si va a invertir o no en una máquina, por ejemplo, de botellas de vidrio, que en 2 años gana una persona como expert, toda esa teoría, toda esa inversión, todo lo que está pensando se destruye. Entonces lo que pienso es que la Argentina necesita generar certidumbres hacia adelante sobre un programa de gobierno, que gobierne quien gobierne, podamos obviamente avanzar. Entonces no pongamos excusas por delante. ¿Sabés qué? El problema de ustedes conmigo o con nosotros liberales es que nosotros hablamos de realidades. Nada más que hablamos de las realidades donde la gente prospera, triunfa, no de realidades de países fracasados como lo que ustedes tienen en la cabeza de modelo. Porque ustedes, aunque vos tengas la mejor buena fe, le están arruinando la vida a la gente, le están cagando la cabeza a los jóvenes hacia adelante. Porque cuando ustedes arman este museo infame, donde se vincula el liberalismo con la dictadura, cuando vos ves que los países donde la gente prospera son libres de impuestos extorsivos, sindicatos mafiosos, libres de tener deuda, de vivir de la deuda, como nosotros vivimos, los países que comercian, años de deuda nos dejaron. 44.500 millones de dólares. ¿De qué libre? Y usted le pretende hacer a la gente... Sus hijos, sus nietos, estamos todos endeudados por los siglos de los siglos, producto del último proceso neoliberal de la Argentina, Esper. Eso hay que decirle a los argentinos. 44.500 millones de dólares. Va a ser el récord mundial de la deuda pública en Argentina. 44.500 millones de dólares nos dejaron. Bueno, ese es el discurso que ustedes quieren construir ahora. La verdad que cuando votamos el acuerdo, votamos la salida del fondo. La salida del fondo, la salida del fondo, por favor. Digamos, de acá en adelante, yo mido, vos mentís. La salida del fondo, no, yo no miento. Vos mentís. No, yo no miento. Cuando vos decís que Alberto Fernández no nos están deudando, estás mintiendo a la Cámara. Usted dice que las teorías neoliberales producen un pueblo libre de que la mochila de deuda que nos dejaron fue tremenda. Ustedes van a dejar una deuda peor. Usted lo sabe, no creo que defienda la política económica. De acá en adelante, o sea, ¿cómo están viendo? ¿Qué va a pasar en la economía, el gobierno? Está pasando ya, Marcelo, que el primer problema a atacar, y está claro que es la inflación y que golpea a los sectores más vulnerables, es un problema a atender y vamos a esperar que el mes de abril empiece una curva descendente, el tremendo índice de inflación que golpeó muy fuerte en marzo y que por eso esas políticas que yo conté claramente buscaron un paliativo, no es la solución definitiva. La solución definitiva es empezar a tranquilizar estas variables macroeconómicas que conté al principio para empezar a ordenar la economía en la República Argentina. Pero mientras tanto, el crecimiento en la Argentina es algo que no se puede negar. El nivel de exportaciones que hoy anunciaban, obviamente, los indicadores económicos en la Argentina, exportaciones e importaciones récord. Venimos de 3 meses, enero, febrero y marzo, con un país que crece. Ahora, ese crecimiento, cuando vos tenés los niveles de pobreza, de indigencia, tiene que haber una redistribución. Y ese rol es el rol del Estado, que va a proponer leyes, que genera obviamente las discusiones y los consensos en el Congreso Nacional. Vamos a esto es así. Para algo la gente nos vota, Esper. Yo creo que sigue cada vez peor. La inflación este año va a ser piso 70% y puede ser más también. La pobreza va a crecer. Acaba de bajar 3 puntos. No, pará. Yo te respeté. Pero acaba de bajar 3 puntos. Te respeté. Vamos que tenemos que estar cerrando por eso. Yo creo que este año va a ser un año muy malo para la gente de trabajo. La gente le va a costar cada vez más llegar a fin de mes. Creo que vamos a estar en 70% de inflación. Creo que la economía va a crecer. Si crece es muy poquito, simplemente para la estadística. La esperanza es el 23.
donde las ideas del sentido común que nosotros defendemos y que son tan atacadas por los enemigos de la libertad por algo es. Porque cada vez la gente se está despertando. El futuro es liberal, no tengo duda. Le agradecemos a los dos. Un placer. Por favor, un placer. Gracias, Buenas noches. gracias por estar. Hacemos una breve pausa. Hay bomba, ¿eh? Sí.